Vamos a continuar con Introducción a la Ingeniería de las Reacciones Químicas. En este caso vamos a complementar lo que sería el módulo de determinación de cinética. Debo tener en cuenta que para la formulación de la ecuación cinética se necesitan conceptos de mecanismo de reacción. En este caso particular, tenemos que analizar nuestro problema cuando las reacciones involucradas son en realidad reacciones no elementales. Y en este caso, puede llegar a ser que haya reacciones cuyo orden de reacción no necesariamente sea el número entero. Por lo tanto, para comenzar lo que sería el desarrollo de un mecanismo de reacción óptimo, tengo que, a partir de la reacción real general involucrada de mi problema, tengo que desglosarla en lo que sería varias reacciones elementales. Tengo que disponer de una secuencia misma de reacciones elementales que me describen la reacción general, donde van a tener ese conjunto de reacciones elementales y al menos lo que sería un intermediario activo. Un intermediario activo como tal es una molécula que es inestable, con enlaces parcialmente formados y enlaces parcialmente rotos, que se encuentra en un punto elevado de energía, tal cual como se muestra en la figura. Justamente para aplicar y deducir correctamente nuestro mecanismo de reacción en esos casos donde el orden de reacción no necesariamente es un número entero y se trata de una reacción no elemental, lo que debo aplicar, además de desglosar mi reacción general en un conjunto o secuencia de reacciones elementales, debo aplicar lo que sería la hipótesis del estado pseudoestacionario. La hipótesis del estado pseudoestacionario nos dice que una vez que esa reacción general la he desglosado en varias reacciones elementales y un intermediario activo, lo que me dice dicha hipótesis es que considere que el intermediario activo solo permanece activo por una fracción infinitesimal de tiempo, tan pequeño que reacciona rápidamente. Como reacciona rápidamente, básicamente nos quiere decir que la velocidad de reacción de dicho componente intermediario, la velocidad de reacción neta de dicho componente intermediario activo, es básicamente cero. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar con lo que sería el procedimiento estándar, donde se aplica justamente la hipótesis del estado estacionario, el estado pseudoestacionario, donde, dado nuestro problema, nuestra reacción general, lo que voy a hacer es desglosarla en lo que sería una secuencia de reacciones elementales, siempre teniendo en cuenta que debo asumir el o la cantidad de intermediarios activos necesarios. A cada secuencia de reacción elemental le voy a adjuntar la expresión de su correspondiente ley de velocidad para así ayudarme a mí a obtener el resultado final. El paso número 3 es establecer que cada ley de velocidad para cada intermediario definido sea igual a cero, y de esa manera, aplicando lo que sería la hipótesis del estado pseudoestacionario, puedo, a través de esta expresión igualada a cero, ir poco a poco eliminando las concentraciones de las especies intermedias por resolución simultánea de las leyes. Las concentraciones de las especies intermedias que habrán sido descritas por esta velocidad de reacción en general, poco a poco puede ir definiendo un nuevo término subsiguiente y de esa manera poco a poco ir simplificando las expresiones de las leyes de velocidad hasta obtener y o llegar al resultado expresión final, y luego compararé mi resultado obtenido con los datos experimentales para así corroborar que el procedimiento que he realizado es el correcto. Por ejemplo, de la formación de amoníaco, demostrar que la velocidad de reacción NH3, o sea, la velocidad de reacción para el amoníaco, y cuánto vale la constante cinética K, teniendo en cuenta que la reacción general es 3 hidrógenos más nitrógeno más 2 moléculas de amoníaco.
En este caso voy a asumir que los intermediarios activos son los que se muestran ahí en pantalla, y voy a proponer los mecanismos de reacción de tal manera de definir mis reacciones elementales y que se establezcan los componentes o intermediarios activos que he establecido en el paso número 1. Luego, lo que voy a definir es la velocidad de reacción de cada reacción constituyente elemental. Como vemos ahí en pantalla, podemos observar que dentro de mis 4 ecuaciones, de mis 4 reacciones, mejor dicho, la velocidad de reacción para el amoníaco es aquella descrita por la reacción número 3. Por lo tanto, la velocidad de reacción del amoníaco es básicamente K3, concentración del hidrógeno en nitrógeno 2, que es justamente el componente intermediario, por la concentración del hidrógeno. Por lo tanto, si bien he obtenido la medida de la velocidad de reacción para el amoníaco, no es una velocidad de reacción completa, dado que tengo lo que sería la medida de la concentración de un intermediario. Por lo tanto, para obtener lo que sería la expresión de dicha concentración, lo que debo hacer son los pasos que siguen. Los pasos que siguen son justamente definir las leyes de velocidad para cada intermediario, la velocidad de reacción del componente del intermediario activo número 1, la velocidad de reacción del intermediario número 2 y la velocidad de reacción del intermediario número 3. Donde justamente la velocidad de reacción de cada intermediario, tengo que analizar en dónde se encuentra dicho componente intermedio. ¿Se encuentra como reactivo, como producto en tal reacción? De esa manera, habiendo tenido en cuenta el conjunto de reacciones que he modelado, podrá expresar de manera correcta y completa las velocidades de reacción de cada componente intermediario activo. Luego, aplicaré GESE, la hipótesis del estado pseudoestacionario, donde dicha velocidad de reacción de cada intermediario activo es básicamente igual a 0. ¿Para qué me servía esto exactamente? Ahora lo que tengo en sí es una ecuación igualada a 0. Y lo que puedo utilizar es que a partir de dicha ecuación igualada a 0, puedo ir poco a poco despejando las medidas de las concentraciones que a mí me resulten útiles. Por ejemplo, de la primera velocidad de reacción, pude obtener la expresión de la concentración del intermediario activo número 1. Así como la 2 me ayuda a obtener la concentración del intermediario activo número 2, y así como la 3 me ayuda a obtener la medida de la concentración del intermediario activo número 3. Ahora bien, de todas estas expresiones finales, la cual me interesa a mí especialmente es la segunda, dado que justamente la velocidad de reacción del amoníaco era K3 por concentración del componente intermediario activo número 2 por la concentración de hidrógeno. Habiendo todo hecho este despeje, vemos que dichas concentraciones quedan expresadas ya sea en función de las concentraciones de las especies reales o en función de las distintas constantes de velocidad. Por lo tanto, estas expresiones finales, ahora redefinidas, las puedo sustituir en mi expresión final y de esa manera obtener la expresión de la velocidad de reacción para el amoníaco, donde básicamente la velocidad de reacción del amoníaco en ese caso es proporcional a lo que sería la concentración del hidrógeno y proporcional a la constante K, siendo K, la constante cinética K, 2 veces la constante cinética K número 1. Y con eso terminamos lo que sería hipótesis del estado pseudoestacionario.